Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no hay nadie como Él, dígale al que está al lado, si no hay nadie como Él, significa que le servimos a un Dios incomparable. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno y eso debe de provocar gozo en nuestros corazones. Servirle a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar al mismo tiempo, significa que hace de nuestro Dios un Dios incomparable. Amén. Qué lindo es poder estar en la casa de Dios adorando y glorificando su nombre. De verdad que me gozo. Yo siento gozo. ¿Cuánto siente gozo cuando viene a la casa del Señor? Eso tiene que provocar un gozo especial. Amén. Yo recuerdo cuando era niño, hace ya mucho tiempo, aunque verdad lo disimule muy bien, pero cuando yo era niño no había cosa que provocara más gozo en mí que saber, por ejemplo, que yo iba a ir a pasear a un sitio específico, ¿verdad? Porque nos iban a llevar al campo, porque los niños en antes con cualquier cosa nos entreteníamos. Y cualquier bobería resultaba ser como algo así muy lindo y muy especial. Ahora hay tantas cosas y tantas entretenciones, pero qué lindo era en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros poder saber que íbamos, por ejemplo, al campo. Y porque en el campo corríamos caballo, íbamos al río. Y eso como provocaba como una ansiedad en nosotros. Y yo, papi, ¿cuándo que vamos para el campo? Tranquilo, mijo, que eso es dentro de 2 semanas. Y todo. Y papi, ¿cuándo que vamos para el campo? Amén. Así en lo espiritual debe de provocar, hermano, gozo cuando nosotros venimos a la casa de Dios. Que usted se pregunta, ¿verdad? Que hoy es jueves. No, hoy es lunes. Ah, caray, yo pensaba que hoy era jueves. Hoy quiero ir al templo. Hoy es sábado, hoy es domingo. Amén. Eso debe de provocar un gozo en nosotros. Amén. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Dios nos ha regalado una noche preciosa, un momento de oración precioso. Quiero formalmente darle la bienvenida a todos. Y de una manera especial, hoy nos visita una amiga, una sierva de Dios, Arlet Díaz, que está por aquí. Dios te bendiga, Arlet. Levanta tu manito ahí para que todos te vean. Arlet es una hermana en Cristo, vive en Santo Domingo. Y esporádicamente, cada cierto tiempo, trabaja aquí en La Romana. Y le extendimos, ¿verdad?, la invitación. Y ella está aquí. Qué bueno tenerte aquí, hija. De verdad que nos gozamos en eso. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios ahora? Amén, gloria a Dios. Vamos al texto que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer del 12 y 13, los versículos de Primera Corintios 10, 12 y 13. Para los que llevan anotación, ¿verdad?, voy a leer en una versión diferente a la de ustedes. En esta ocasión voy a utilizar la versión Dios habla hoy. Un lenguaje mucho más sencillo y mucho más práctico. Pero como yo siempre digo, para los fines del lugar es lo mismo. Primera de Corintios 10, 12. Amén. Dice, leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir prueba más dura de lo que puedan soportar. Dígale al que está al lado, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Amén. Gracias, Jesús. Gracias porque hemos leído tu bendita palabra, porque es bendita tu palabra. Gracias por este momento, Señor, tan lindo, tan especial, donde hemos adorado y glorificado tu nombre. Y nos gozamos, Jesús, porque sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y donde hay 2 o más reunidos, ahí estás tú. Por la fe creemos que así es. Y podemos sentir tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar.
Señor, cautiva las mentes y los corazones a tu obediencia. Que haya libertad, sanidad y vida eterna para salvación. Señor, yo te pido de una manera especial, Señor, que te lleve todo espíritu de distracción, todo aquello que no pertenezca a este lugar, todo espíritu de pereza, Señor, sea echado fuera por el poder de la palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos da. Padre, te pido que esta palabra sea predicada de la misma manera que yo la recibí, con humildad, y que de igual manera ellos la reciban con humildad, Señor. Porque al humilde tú lo miras de cerca, mas al altivo de lejos tú lo observas, Señor. Padre, gracias. Te pido, Señor, que te vean a ti, mi Rey. Que sobre todas las cosas te vean a ti y no a mí, Señor. Porque no se trata de mí, sino de ti. Menguo yo para que crezcas tú, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, aleluya, tome el dominio y el control de este lugar en este tiempo, Señor. Oh Jehová, que por tu palabra, mi Dios, sean las vidas y los corazones transformados, Señor. Y aquellos que vinieron, Señor, afligidos, puedan irse, Señor, lleno de esperanza, Señor. No soy digno de estar aquí, ni ninguno de ellos tampoco, pero por tu misericordia, aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos y agradecemos a los hermanos de alabanza por dirigirnos, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Amén. Hoy queremos predicar bajo el tema: cuando llegue la prueba, Dios dará la salida. Usted se atreve a decírselo al que está al lado: mira, cuando llegue la prueba, Dios dará la salida. Amén. Algunas veces para los ministros de Dios resulta un poquito molesto nosotros predicar sobre estos temas, sobre todo cuando de una manera inquietante Dios está hablando a la iglesia en una misma sintonía. Amén. Y digo esto porque el alimento espiritual tiene que ser balanceado, ¿verdad? Hay mensajes que son de confortación, hay mensajes que son de corrección, mensajes de alerta, y el ministro, conforme a la necesidad del pueblo, pues tiene que dar el alimento. En esta ocasión, pues vamos a hablar, hermano, de situaciones difíciles que puedan presentarse en nuestras vidas, que por naturaleza llegan si usted está buscándola, ¿verdad? Usted se puede meter en una prueba por causa de la desobediencia, pero también por causa del ataque del enemigo, por causa de que Dios nos forma en medio del desierto, y en medio de las aflicciones Dios comienza a formar un carácter recto en cada uno de nosotros. Amén. Hemos hablado mucho acerca de esto, pero si hacemos la pregunta de por qué hablar sobre este tema, yo decía, ¿por qué hablar sobre este tema, Señor? Y el Señor me dio 3 pautas bien breves a manera de introducción que quiero compartir con ustedes. Y la primera es que Dios en este tiempo está dando una voz de alerta, una voz final a la iglesia y a los amigos para que arreglen su cuenta con Él. Amén. Yo hace un par de jueves atrás, el hermano Miguel hablaba acerca de eso. Una alerta, una voz de alerta a la iglesia y a los amigos, haciéndole entender que Cristo está a la puerta y que por esa razón hoy los mensajes tienen que ir orientados a la integridad física de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que limpiarse. La iglesia tiene que depurarse en este tiempo. Y los amigos tienen que venir a Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué razón? Porque Dios está dando voz de alerta final en estos últimos tiempos. Y en ese mismo sentido, la segunda razón es que la Biblia nos enseña que por la maldad del mundo, la cual se está multiplicando, aleluya, el corazón de muchos se está enfriando. Y peor aún, el pueblo se está llenando de temor. Y yo quisiera como irnos a Mateo capítulo 24,
un versículo muy leído y sobre todo en estos últimos tiempos. Y quiero señalizar algo importante porque hemos dicho que la segunda razón por la cual Dios está hablando en este tiempo acerca de la preparación de la iglesia y de las batallas que tenemos que librar para finalmente llegar a puerto seguro, nos dice que la maldad del mundo se está multiplicando. ¿Con qué objetivo se está multiplicando la maldad? Con el objetivo de enfriar el amor en muchos de nosotros en la iglesia. Entonces, Mateo 24:3 comienza diciendo: y estando él, o sea Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el final del siglo? Una conversación profética, porque el Señor, estando con ellos, le dice: mira, yo voy a venir una segunda vez a la tierra. Pero una vez yo venga, va a haber un periodo final que aquellos que por alguna razón no se vayan conmigo cuando yo venga van a tener que atravesar por ella. Amén. Entonces dice Jesús, respondiendo Jesús, le digo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, que son cosas diferentes. No, usted puede oír de rumores, pero también usted puede oír de que realmente existe una guerra. Y eso está pasando. Amén. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice el Señor, que todo esto acontezca. Porque es parte del cumplimiento profético que marcan las señales antes del fin. Pero aún, dice Jesús, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos. Y nosotros estamos viendo las pestes que se están levantando en este tiempo, los terremotos que se están levantando en este tiempo, las hambres en plural que se están levantando en este tiempo. Y predicamos el año pasado, creo que predicamos acerca de este tema, hambres pluralizado. Nos está hablando no solamente de hambre física, sino hambre de poder, hambre de fama. La gente hoy quiere que lo reconozca. La gente hoy quiere tener fama cueste lo que cueste. Y usted se mete, por ejemplo, en YouTube y usted ve que hoy en día, sobre todo los hombres, atención los hombres, que el objetivo de ellos no es ni siquiera estudiar, es hacerse famoso, hacer un video que se haga viral y por ahí, como decimos nosotros, María se va. Y por esa razón hoy ustedes ven las iglesias llenas de mujeres y los hombres. Y por ejemplo ayer en el culto de oración, yo no sé por qué estoy diciendo esto, ay Señor, perdóname. Habían 20 y tantas personas conectadas y solamente habían 4 hombres conectados. El resto eran mujeres. Aleluya. Pero ese no es el tema. Pero que sirva para una reflexión de qué está pasando con el sacerdocio del hombre en este tiempo. Porque somos los responsables espirituales de nuestros hogares. Pero volviendo al tema, porque lo que yo estaba diciendo no es el tema, aunque lo dije sin ser el tema. Dice, y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, que es lo que estamos comenzando a ver. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Cosa que tiene aquí una doble interpretación, pudiéramos decir nosotros, de tiempo. Porque se está refiriendo a persecuciones que ya existen, sobre todo en el oriente. Hay muchos lugares donde ya la iglesia está siendo perseguida. En el occidente las cosas son un poquito diferentes. Entonces yo entiendo, según la interpretación de lo que vemos aquí, que se está refiriendo a tiempo postrero, o sea, a este tiempo, pero también a un tiempo de gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Donde los que se queden aquí y no se hayan ido con Cristo en ese primer viaje, en ese arrebatamiento que profetiza la palabra, van a sufrir también persecución. Y van a tener que dejarse sellar, o de lo contrario, van a ser perseguidos hasta la muerte. Entonces dice que muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán, muchos se van a descarriar.
En este tiempo, hermano, si bien es cierto que nosotros tenemos el privilegio como de estar gozando de un lindo avivamiento, ¿verdad? De manera particular, hay que decir que hoy por hoy hay gente que se está descarriando, hermano, por millares. Y yo creo que por alguna razón también Dios está pasando como una especie de sedazo sobre la iglesia. Porque es que tiene que diferenciarse lo puro de lo que no es. Es como una especie de sedazo. Y por eso el mismo Señor dice, es necesario que haya divisiones entre vosotros para nosotros poder determinar, estoy parafraseando, quiénes son y quiénes no son. Quiénes son los que perseveran y quiénes no. Entonces, en este tiempo, cuando vino la pandemia, hubo mucha gente que aprovechó la situación. Y nosotros decimos aquí en buen dominicano, y enseñaron el refajo. Los que estaban fríos se enfriaron más. Algunos se calentaron, otros se están volviendo a calentar, gloria a Dios. Porque hemos visto gente que lo ha tomado en serio. Dicen, no puedo perderme. Hoy me decía un amigo que me visitaba, un hermano. Me decía, miren, en este tiempo, el que es descarriado, que siga su mundo. Pero lo duro es un hombre de Dios que haya vivido dentro del evangelio todo el tiempo y que en estos últimos tiempos sea un apóstata de la fe y finalmente se pierda. Entonces ni disfrutó de la salvación ni tampoco del mundo. Entonces defínanse. ¿Ustedes sirven a Baal o ustedes sirven a Jehová? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Dice que se entregarán unos con otros y se aborrecerán. Usted ve esos casos que estamos viendo de justicia, que hay unos cuantos ahora que están sonando mucho. Que Operación Falcón, que caso de Brecht. ¿Quiénes son los que se están tirando uno con otro? Ellos mismos. Ellos mismos son los que se están tirando los trapitos al sol. Y nos habla, hermano, de los postreros tiempos o de la característica del hombre de estos postreros tiempos. El hermano Jorge hablaba de eso el domingo. ¿Qué característica nos dice el Señor acerca del hombre de este postrero tiempo? Nos habla de que son hombres amadores de sí mismos. Y hay un sinnúmero de características que no tenemos tiempo para detallarla, pero que nos habla de cómo el hombre va de mal en peor. Y cuando hablamos de hombre, también hablamos de la mujer. Porque la mujer se está degradando, hermano. Amén. Entonces, aquí dice, y muchos falsos profetas, el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué razón se enfriará el amor de muchos? Por causa ya de todo lo que nosotros vimos en los versículos que anteceden esta parte. Maldad, hermano. ¿Cómo es posible que hay gente que desee la muerte hasta de un ministro de Dios? ¿Cómo es posible que haya gente que toda la vida han sido amigos y porque un perro va y le orina la puerta de la casa, viene otro y le da 5 tiros al perro? Eso pasó en Santo Domingo, ¿eh? Sí, eso pasó. 6 tiros le dieron a un pobre perro. Y eso causó un problema familiar. Y hay cosas que usted la ve y no la entiende. Pero ¿cuál es el propósito de Satanás en este tiempo? Lograr que el amor de muchos se enfríe. Para que la gente tropiece y nieguen la fe. Pero el Señor dice, más el que persevere hasta el fin, porque este es un camino de perseverancia, ese será salvo. Esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y hay que valorarla. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de que el amor de muchos se enfríe? Bueno, si el amor de Dios se enfría, la iglesia se llena de temor. Y en ese sentido, aleluya, ¿cuántos saben que Cristo no tuvo temor para ir a la cruz? Cristo no tuvo temor para ir a la cruz. Y si bien es cierto, Él se sintió afligido,
pero él tenía un propósito de parte de Dios que cumplir. Y dice la palabra en Hebreos 12:2, que por esa razón hoy más que nunca, cuando usted sienta que el amor se está enfriando, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta porción, hermano? Que cuando Cristo vio la realidad por la cual en su condición 100% hombre tendría que atravesar, dice que antepuso el gozo del Señor. Entonces la iglesia de este tiempo no tiene por qué llenarse de temor, hermano, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Si usted quiere regalarle una ofrenda de palma al Señor, regálese. Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:18, revela otra cosa importante. Dice, en el mismo sentido que estamos diciendo por qué razón la iglesia no tiene por qué temer. Y por qué razón el enemigo también está tratando de que haya mucha maldad. Dice que por la maldad se va a enfriar el amor. No sé si a usted le ha pasado, pero ya usted hasta para bajar el cristal de su vehículo, y sobre todo si es mujer, lo hace como con cierto temor. Porque uno no sabe lo que va a pasar. A propósito de una situación muy lamentable que vivimos en estos días en Santo Domingo. Sí, hay alguien que le toca hasta para pedirle una limosna y usted baja un chin de cristal, dígame. Porque usted oye un motor y de una vez usted mira para todos los lados. ¿Le ha pasado? Yo estaba el otro día, en estos días, el hermano Miguel, el hermano Jorge, la hermana Daisy y Rafael fuimos a un lugar, hermano, de un proyecto muy lindo. Pero por ahí, hermano, solamente el viento se escuchaba. Y uno va cargado de fe, ¿verdad? Entendiendo que el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y le defienden. Y donde estábamos comenzamos a orar. Pues estábamos bendiciendo, ¿verdad? Un terreno, un proyecto que se iba a hacer ahí de los hermanos. Pero en medio de la oración yo sentí que me sopleteó un motor. Y hice así. Porque les confieso que en medio de tanta barbaridad, como que la fe le falla en algún momento. Gloria a Dios. Entonces, dice Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en este segundo punto, ¿por qué estamos hablando de esta situación de prueba? Porque hoy más que nunca tenemos que enseñarle a la iglesia que no tiene por qué temer. Porque el que teme dice que no ha sido perfeccionado en el amor de Jesucristo. Amén. Otra razón por la cual tenemos que hablar de este tema en la noche de hoy. Porque somos pecadores, hermano. Y como pecadores somos vulnerables a caer en tentaciones y pruebas. Y no necesariamente porque el Señor la permita. Es que muchas veces por desobediente, hermano, se cae en una prueba. Entonces, primera de Juan 1:8, miren lo que dice. Porque hay mucha gente en la iglesia que están queriendo hacer al Señor mentiroso. Y les voy a explicar por qué. Dice Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, Cristo no está en nosotros. Si nosotros decimos, yo no soy un pecador, estamos haciendo a Cristo mentiroso y Cristo no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, ¿Él quién? Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Hermano, ¿por qué tú no estás yendo a la iglesia? No. Mucho compromiso, pastor. Pero hermano, pero no deje de ir a la iglesia. No, pero todo está bien. Sí, pastor, todo está bien. Seguro, y no hay alguna situación, algo que tú quieras contarme. No, pastor, todo está bien. Pastor, usted no supo, ¿qué pasó? Fulano de tal, ¿qué pasó? Pero él se fue de la casa. ¿Y por qué? Por tal o cual cosa. ¿Cómo? Usted tiene que ser sincero, porque Dios todo lo ve. Y nosotros por naturaleza somos pecadores. Pastor, usted es pecador. Ajá, ¿y qué usted cree? Esa es la naturaleza que hay en nosotros. Con la gran diferencia, hermano, que nosotros dominamos, ¿verdad? Esta voluntad carnal la dominamos a través de Cristo. La dominamos a través de ejercicios espirituales. El cristiano tiene que orar, tiene que ayunar. Y tiene que dejar de contaminarse. Porque hay mucha contaminación visual en este tiempo. Y estos aparaticos están trayendo mucho problema a la salud espiritual, mental y emocional de las personas. Pastor, ¿y por qué usted lo tiene ahí? Porque ahí yo calculo, por si la moca, ¿verdad? Ahí yo calculo cronometralmente el tiempo que debe durar el mensaje, para no pasarme. Entonces, dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, esta cosa os escribo, o sea, lo que dijimos, lo que acabamos de decir, que a Dios no lo podemos hacer mentiroso. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo creo que eso merece un aplauso. Y Él es la propiciación o propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En conclusión, ¿por qué razón hoy más que nunca los ministros de Dios tenemos que hablar de estos temas? Primero, porque Cristo está a la puerta y es una voz de alerta, de advertencia, que tengamos nuestras cuentas claras con el Señor. Amén. Hoy más que nunca tiene que ser así. Segundo, porque hay un propósito muy marcado del enemigo de enfriar el amor de la iglesia para que la obra no se cumpla. Lo único, yo siempre digo y menciono lo mismo, lo que movía a Cristo a hacer milagros, a salvar las vidas, a sanarlo, era la compasión por las almas, hermano. Desde el momento que la iglesia se enfríe y pierda la compasión por orar por las almas, por los cautivos en el pecado, por los matrimonios que se están destruyendo, en el momento que la iglesia pierda esa compasión, hermano, mire, las cosas se complican. Y por ahí dicen que me llevó Mágaro, o se lleva Mágaro. A mí me dijeron el significado de Mágaro el otro día, pero se me olvidó. Ahora, decíamos ahorita, y el título es Cuando llegue la prueba. Porque la prueba viene sin invitarla, hermano. El día menos pensado. Entonces no podemos estar pasándole paño tibio a estos caminos. Es un camino para valientes. Y nosotros predicamos de prosperidad, de bendición, pero hay que predicar también de estas situaciones que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entonces, Jesús habló de persecuciones venideras, Mateo 10:16. He aquí yo os envío, le dice el Señor, como ovejas en medio de lobos. Le está diciendo Jesús en ese tiempo a los discípulos, pero eso va para nosotros también. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Hace como, no sé, un mes predicamos sobre esto. Si usted lo puede buscar, va a ser un mensaje que le va a servir de mucho. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y también en sus sinagogas os azotarán. Él le está hablando del futuro inmediato de esos discípulos que en ese momento estaban con él. Pero esto también se extrapola a la actualidad. Como hay muchos lugares, mire aquel lugar, y nosotros tuvimos una misionera aquí, que no obviamente por ética no se menciona el nombre.
que ella compartió algunas experiencias. Hay lugares donde usted dice que usted es cristiano y eso le puede costar la vida. Entonces ya esto, aunque usted no lo vea aquí, eso no significa que no está pasando en el mundo. Amén. Nosotros hemos sido un país bendecido en ese sentido. Y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habláis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, el Señor le está diciendo, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser enviados como ovejas al matadero, ustedes van a ser enviados como ovejitas en medio de lobos. Pero cuando ustedes los capturen, cuando ustedes los encarcelen, cuando los maltraten por causa de mí, ustedes van a dar testimonio acerca de mí. Óyeme, usted tiene que tener una convicción real, hermano, de en quién usted ha creído. Por eso hoy por hoy, cuando usted comienza a evaluar todos aquellos dioses que supuestamente se atribuyen que son los verdaderos, y usted escucha hablar acerca del Dios de nosotros, de Jehová de los ejércitos, hay una gran diferencia entre esos dioses y el Dios nuestro, hermano. Hay una gran diferencia. Y es que nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios no obliga a nadie. Y por ahí hay unas cuantas religiones que si usted dice que fulano es el que va, lamentablemente le puede costar la vida. Amén. Entonces, esa convicción que tenían esos discípulos, esa es la convicción que hoy existe en este tiempo. Ellos en pocas palabras pagaron todo lo que nosotros, esta comodidad que nosotros tenemos, la pagaron ellos. Porque ellos fueron perseguidos. Y cuando Roma comenzó a perseguir a los cristianos, muchas antorchas encendidas en las ciudades de Roma eran iluminadas por cristianos que eran quemados vivos por causa de su fe. Y aún ellos, sabiendo acerca de esa situación, creyeron fielmente que aunque estaban en este mundo, no eran de este mundo. Porque usted tiene que tener la convicción que aunque nosotros estemos en este mundo, mire, no es aquí. Aquí, ok, necesitamos ciertas comodidades, ciertas necesidades, pero trabaje para el futuro. Trabaje para lo que está allá arriba, que es lo que verdaderamente vamos a gozar por una eternidad. No sé cuántos pueden gozarse por eso. Dice, y entrando ya en la recta final de este mensaje, en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a un trigo. Usted sabe cómo se zarandea un trigo, ¿verdad? Búsquelo en YouTube, eso está. Y dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Estamos hablando de Pedro, de aquel hombre que recibió la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De aquel hombre que cuando Jesús dijo, tengo que ir a la cruz, dijo, ay Señor, que no te acontezca esto. De aquel hombre que cuando Jesús dijo que iba a ser entregado, dijo, yo voy a matar por ti. Y cuando los soldados vino, sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Estamos hablando del Pedro, de que cuando el Señor le estaba lavando los pies, dijo, oh Señor, no me lave los pies a mí. Y Jesús tuvo que explicarle. Y dijo, báñame entero. Estamos hablando de un hombre que tenía una relación estrecha con Jesús. Pero el Señor, como conoce todas las cosas, tenía que entregarle a Pedro algo muy grande, pero tenía que ser probado primero. Entonces hubo una de esas conversaciones en las regiones celestes, como en la de Job, donde entra Satanás y comparte ahí. Y entonces a lo mejor Jesucristo o el Señor le dijo, ¿tú has visto a Pedro? Pedro es un hombre de Dios. A lo mejor Satanás le dice, sí, él, porque tú lo tienes rodeado ahí con Jesucristo y su séquito. Pero suéltamelo para que tú veas. Está bien.
vamos a permitir la prueba. Aleluya. Pero yo voy a orar para que tu fe no te falle. Y dice la Biblia, entonces, hermano, que Pedro atravesó por una situación muy difícil. Primero negó al maestro. El que andaba con el maestro en el momento de la situación grave lo negó. ¿Cómo se debió haber sentido Pedro en medio de una situación como esa, cuando él vio que su maestro había sido crucificado y él no tuvo ni siquiera la honradez y la fortaleza de decir sí? Porque aunque yo quiera negarlo, hablo como él, camino como él y hasta gesticulo como él. Porque los discípulos se parecen a los maestros. Pedro había traicionado al maestro. No hay una cosa que fatigue más el alma de una persona, de una esposa, de un esposo, que darse cuenta de que su marido le ha traicionado. No hay cosa que fatigue más a un amigo que saber que su mejor amigo, su mejor amiga le ha traicionado. En la condición humana de Jesús, en su naturaleza humana, ¿cómo ustedes creen que se sintió Jesús cuando Pedro, estando allí, le dijo: yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es, pero tú caminas, tú hablas como él, no me molesten, yo no sé quién es? ¿Cómo ustedes creen que se sintió Jesús, hermano? Porque esta historia siempre la vemos desde el punto de vista de Pedro, pero no la vemos desde el punto de vista de Jesús. Y ahí dice la Biblia que sonó el gallo. Ahora, vamos a ver la historia desde el otro punto de vista. ¿Cómo se siente el que traiciona al que ama? ¿Cómo se sintió Pedro? Devastado, hermano. Lo traicioné. Y yo me imagino a Satanás ahí: y tú, tan agentado, está bueno que te pase. Siempre estaba de salida. Señor, ya hasta mi vida entrego por ti. Y míralo ahí, cuando lo entregaron hasta una espada sacaste. Y míralo ahí. Ridículo. Hablador. Sin embargo, hermano, había un propósito del Señor. Amén. Entonces, diga conmigo: cuando llegue la prueba, Dios va a dar la salida. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro se mete en el proceso. Y en Hechos 12:1, aquí está el contexto de algo que yo rápidamente quiero explicar porque el tiempo ya se nos viene arriba. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, porque había comenzado la persecución de la iglesia. Esto en Hechos 12:1. En Hechos capítulo 2, la iglesia se constituye y todo era primer amor, porque todavía no había persecución. Entonces comenzaron a surgir los milagros de los discípulos de un hombre que el sistema dijo: no digan que resucitó, digan que se robaron el cadáver. Porque esa secta tenemos que destruirla, y la vamos a destruir haciéndole entender a la gente que fue que se robaron el cadáver. Pero la tumba, la muerte no pudo retenerlo, hermano. Y era evidente que todos los que confesaban a Cristo hablaban igual que Él, pero también tenían el mismo poder que Él tenía, porque el gran Consolador, el Espíritu Santo, había venido sobre la iglesia. Y mayores cosas Jesús dijo que íbamos a hacer nosotros. Y los discípulos comenzaron a hacer cosas grandes. Entonces las autoridades comenzaron a tener cuidado. Digo, aquí hay problema. Y dice la Biblia que comenzaron a maltratar a la iglesia. Versículo 2 de Hechos 12. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, porque los judíos se sintieron algunos contentos, porque tildaban a Jesús de hereje y a los discípulos también. Dice que también procedieron a prender también a Pedro. Eran entonces el día de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le
custodiasen. Y se proponía, ¿verdad?, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Gloria a Dios. Vamos como a ilustrar esto un poquito. Un hombre que está condenado a muerte. ¿Usted cree que si usted y yo estamos en un calabozo y estamos sentenciados a muerte, usted va a tener el tupé de ponerse a dormir? Mira, hermano, yo no sé cómo se hace eso, pero uno tiene que estar bien metido con Dios para usted saber que lo van a crucificar y usted dice, durmiendo entre dos soldados. ¿Cuántos saben que le servimos a un Cristo que da paz, que sobrepasa todo entendimiento, hermano? Y Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como la da el mundo, hermano. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Y dice que durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, 4 personas, 2 delante de la puerta y 2 dentro con Pedro, pero Pedro estaba amarrado con cadena. Y he aquí, ¿cómo es que se llama el mensaje? Amén. Cuando llegue la prueba, Dios dará la salida. Dígale al que está al lado, Dios trae soluciones simples a problemas complejos. Pedro estaba en la cárcel. Yo me imagino en este tiempo, nosotros teniendo que llamar al hermano Raúl, al abogado, o llamando hermano a un canchanchan que está enganchado en política para que nos suelte a un amigo que es de la iglesia. Pero en ese tiempo, el sistema era que estaba persiguiendo a esos muchachos. Y dice que en medio de todo, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo no sé cuántos quieren darle un fuerte aplauso al Señor. El ángel de Jehová, hermano, acampa sobre los que le temen y los defienden. Un hombre condenado a muerte. Aleluya. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, porque largo camino te resta. Eso se lo pongo yo. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. O sea, él tenía como cierto temor. Él no sabía lo que estaba pasando, pero él obedeció. Sino que pensaba que veía que una visión. Y el versículo 10 dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. De una manera sobrenatural, hermano. Dios libertó a Pedro de la cárcel. Y dice que entonces Pedro volviendo en sí, porque él creía que era un éxtasis, dice, ahora entiendo, hermano, que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Mire, hermano, hay circunstancias que a usted le ha pasado, que humanamente hablando usted no sabe cómo se resolvió. Yo conozco personas
que le han ido a embargar la casa, gente que lo ha perdido prácticamente todo o que han estado a borde de perderlo todo, gente que han estado en momentos cruciales de tener una sentencia de muerte hasta por una enfermedad, y de pronto, como de una manera sobrenatural, el ángel de Jehová viene y en medio de la prueba Dios da la salida, hermano. El día menos indicado, Dios le da la salida. Y la iglesia tiene que creer eso. Ahora, ¿cuál fue la clave de lo que pasó? Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Y dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamada Rode, el cual cuando reconoció la voz de Pedro, dice que se gozó, y entonces ella comenzó a decir: Pedro está aquí, Pedro está aquí. Y le dijeron: esta muchacha tiene que estar loca porque Pedro acaba de ser sentenciado a muerte. Y me da risa porque aquí hay gente que tienen años orando por alguna cosa, por una petición. Entonces Dios viene, le devuelve el marido, le devuelve la mujer o el hijo vuelve. Entonces no lo creen. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y lo peor de todo, hay gente que Dios le ha contestado peticiones, ni siquiera gracias le han dado. Y después dicen: pero mira qué cosa. Pero mira, yo recuerdo que yo pedí tal cual cosa. Y mira como de una manera sobrenatural como Dios me la dio. Amén. Entonces la iglesia estaba orando. Y cuando ve el milagro, entonces dice: pero ven acá. No, pero eso no es Pedro. Se equivocó Dios. Y hay mucha gente que está en eso. Mire, hermano, Dios es real. Y yo le puedo hablar que Dios es real. Algunas veces uno sufre desilusiones en estos caminos. Porque cuando usted cree que un proceso está terminando, es que está comenzando. Y hay mucha gente que sabe lo que es eso, sobre todo en los procesos matrimoniales. Pastor, mi esposa me habló, me dijo esto, mi marido esto. Y la mujer lo llamó, pero fue para decirle que el divorcio le llega mañana. Con razón estaba tan simpática. Yo recuerdo que mi esposa, cuando más simpática estaba, era porque un tablazo venía atrás. En ese tiempo: hola, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Y imagínense, yo enamorado de mi esposa, esperándola. Por cierto, ya no pudo venir hoy, la extraño. Y yo recuerdo que cuando uno estaba como más relajado, al otro día, hermano, yo estaba buscando qué era lo que venía. Sí, porque algunas veces el enemigo así que trabaja. Pero dice que Pedro persistía en llamar porque ellos no creían que era él. Y luego, abriendo, cuando le vieron, se quedaron atónitos, que es sinónimo de sorprendido, boquiabierto así. Pero es Pedro. Y Pedro: sí soy yo. Aleluya. Y me llama la atención. Póngase sobre sus pies. Dice que más Pedro, dice que haciéndole con las manos señal de que callase, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y le hizo saber esto a Jacobo y a sus hermanos. Y salió, y dice, y se fue a otro lugar. Y en Hechos 12:4, que es con lo que yo quiero dejarle, dice que habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel y lo entregó a custodia. Sin embargo, dice que la iglesia, en el versículo 5, dice que la iglesia oraba sin cesar por él. Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros, hermanos, poder resistir en medio de situaciones como esa y poder ver la mano milagrosa de Dios obrar? La oración, hermano. La oración.
En estos últimos tiempos Dios está hablando mucho acerca de la oración. Porque este es el tiempo donde el pueblo de Dios tiene que fortalecerse. Y entonces en Hechos 12:11, entonces Pedro, volviendo en sí, cuando dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado un ángel, en el 12 dice que habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía como sobrenombre Marcos, donde muchos estaban ¿qué? Reunidos ¿qué? Orando. Mire, hermano, hermana, mujer, amiga, los que nos están viendo a través de las redes, Dios es fiel. Este es un mensaje que no tiene muchos efectos especiales, porque hay ministros que le meten muchos efectos especiales, sino más bien un mensaje práctico para que usted entienda que al Dios que le servimos nunca va a permitir una prueba más allá de la que podamos soportar. Y muchas veces cuando usted cree que más oscura está la noche, más temprano está el amanecer. Amén. Yo quiero que usted salga de hoy fortalecido. Pablo, hermano, Pablo escribió la mayoría de sus cartas preso en una cárcel romana. Y en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ese es el secreto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo trae paz en medio de nuestras aflicciones, hermano? Y eso debe de ser, hermano, un motivo de gozo para nosotros, la iglesia. Amén. Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra. Y al que llama también se le abre. Dios es real, hermano. Yo he podido ver la mano de Dios obrar, hermano, o en medio de cada circunstancia. Y no importa cómo se llame tu prueba, juntamente con la prueba, ya sea por causa del pecado o ya sea por causa de un proceso difícil el cual Dios ha permitido que tú vivas, Él te puede dar la salida. Así pues, que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Que es una advertencia también. Hay mucha gente que se ha descuidado, que creen estar firme. Pero hay una advertencia también. En pocas palabras está diciendo, usted que se cree muy fortalecido, no se descuide tampoco. Porque Pedro era un niño mimado de Jesucristo. Pedro era uno de los 3 discípulos amados del Señor. Pedro conocía los secretos del maestro. Y creyendo él estar firme, resbaló, cayó. Pero había un propósito. Claro está, él honró el propósito. Porque cuando él regresó después de la prueba, porque había un abogado intercediendo por él delante del Padre. Aleluya. Así está Jesucristo, mujer de Dios, hombre de Dios, intercediendo por ti delante del Padre. Amén. Y Pedro, cuando regresó a lo suyo, entonces le habló de cómo de una manera sobrenatural el Señor le había libertado. Dios trae soluciones simples a problemas complejos. Y no importa, hermano, no importa la situación. Yo te bendigo para que aún de una manera milagrosa en este tiempo tú puedas ver la mano de Dios obrar a tu favor. Y yo te bendigo, hermano, para que en este tiempo tú escuches respuesta del Señor. Amén. No desmaye, hombre, mujer de Dios. Pero recuerda que hay que orar. Hay que orar y hay que velar. Hay que estar en la brecha, hermano. Hay que estar en la brecha. Dice la Biblia, porque el ladrón, si sabemos que viene de noche a robar y a hurtar, ¿qué no haría el dueño de la casa
para evitar que eso sucediera. Velaría, ¿verdad? Y estuviera pendiente. Así debe de estar la iglesia en este tiempo. Así pues, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Yo no sé si aquí hay gente que siente que ya están al borde de tirar la toalla. Pero el Señor te dice, no hay prueba que yo permita en ti que no sea soportable. Aleluya. Y puedan ustedes confiar en Dios. Dice el Señor que no lo voy a dejar sufrir más allá de lo que puedan soportar. Aleluya. Porque cuando llegue la prueba, Dios también le va a dar la salida. Dios le va a dar respuesta. Hay pruebas que yo no sé qué tiempo duran. La mía duró 6 años. Porque Dios sabía que yo podía soportar 6 años. Hay otros hermanos que no duran ni 3 meses, ni una semana. Y no sé por qué digo esto. Pero algunas veces comienzo yo a preguntar, ¿por qué tú restauraste mi matrimonio, no restauraste el de fulano y el de fulano o el de fulano? Por la sencilla razón, hermano, que hubo personas que no le creyeron a Dios. Por la sencilla razón que mientras haya voluntad de luchar, habrá esperanza de vencer. Y en el momento que tú pierdas la voluntad de luchar, vas a perder la esperanza de vencer. Y en este tiempo Dios no quiere eso. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere que tú esperes su tiempo. Dios quiere que aún de una manera sobrenatural tú veas cómo Él puede obrar. Amén. Solo ora y obedece. Ora y obedece. Y el día menos pensado, tú vas a recibir la respuesta de Dios a tu favor. Los hermanos de alabanza que suban. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Y a los amigos que nos están viendo, que posiblemente también estén aquí. Dios quiere tratar contigo, amigo. Amigo, Dios quiere pactar contigo. Para hacerlo solo tienes que hacer una simple oración. Una oración que puede cambiar tu vida en un antes y un después. Si no puedes con esa prueba que en este momento tú estás atravesando por causa del pecado, amigo, y la desobediencia, el Señor te dice que Él perdona tus pecados. Si te apartas, si te arrepientes, si confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y hoy abro mi corazón para que entres y te adueñes de mi vida. Te pido, mi Rey, que me inscriba en el libro de la vida y que nunca jamás te olvides de mí. Hoy más que nunca creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdame a perseverar, Jesús. Gracias te doy, Jesús, porque hoy sé por la fe que soy salvo. Amén. Amigos, si hiciste esta oración, te motivo y te bendigo para que sigas perseverando en la fe. Para que te congregues en una iglesia que se predique la sana doctrina del Evangelio. Te acerques a un líder que reciba el alimento espiritual. Si lo haces y obedeces y permaneces a pesar de las adversidades que se levanten, sabremos entonces por la fe que una de las moradas que el Señor Jesús fue a preparar será también para ti. Porque Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Y Él está al lado del trono de Dios. Él está a la diestra. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, iglesia. Amén, en el nombre de Jesús. Aleluya.